Hey, ¿qué tal, panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en otro video de Clash Royale. Hoy estamos con el tercer video de arenas. Es decir, vamos con la arena 3. Recuerden que todos los mazos de las arenas van a estar en el Discord del canal, donde los moderadores del canal como Gun y Harley ha trabajado muy bien en el Discord. La verdad, ha hecho un excelente trabajo y bueno, más nada que agradecerles. Y bueno, ahí van a tener un montón de cosas como hacer intercambios con otros compañeros, con otros panitas de profesión. Además de eso, van a poder siempre estar al pendiente de mis directos, que los tenemos en Twitch, señores. Sí, los tenemos en Twitch. Y además de eso, también van a poder copiar los mazos diferentes arenas, diferentes cartas. Pero bueno, estamos acá en Arena 3, donde vamos a tener cosas bastante interesantes que ver. ¿Qué tenemos de primero? Primero que les voy a enseñar algo rápidamente. Las cartas que van a elegir en Arena 3. Bárbaros, Mega Esbirro y Barril de Duendes. Muy importante el Barril de Duendes. El Barril de Duendes es una muy buena carta. Y bueno, muchachos, primero que nada recordarles que esto los vamos a abrir todos. Yo abrí algunos por error, pero bueno, vamos a abrir algunos, o la mayoría, en la Arena 4. Para desbloquear todas estas cartas y nuestra posible legendaria. Así que bueno, panitas, vamos a ver qué tal y vamos a ir con el primer mazo. Y bueno, panitas, estamos con el primer mazo. Un mazo bastante interesante. Es un mazo de gigante con Barril de Duendes. Si todavía no has desbloqueado el Barril de Duendes, puedes agarrar tranquilamente un mini P.E.K.K.A. o el Ariete también es una muy buena opción. El Ariete es una muy buena opción. O el B de Dragón no estaría nada mal tampoco. Entonces esas son las opciones. La idea es tanquear con el gigante, con el Barril de Duendes, o sea, pones el gigante, esperas a que pase el puente, pones el Barril de Duendes y tranquilamente vas a tumbar la torre. Créeme. Además de eso tenemos Duendes con lanza, Mega Esbirro que mata muy bien, Príncipe y Valkyria. Y bueno, panitas, como ya estamos subiendo, tenemos a Slayped. A Slayped 2. Recuerden que yo pruebo todos estos mazos antes, subiendo copas, para poder mostrárselos a ustedes y ver si funcionan o no. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Algo muy interesante que podemos hacer. Estamos contra un nivel 5. Bueno, tenemos una Valkyria primero que nada. El bebé dragón lo vamos a matar con el Mega Esbirro, que tranquilamente, ¡pum! Bien ahí. ¿Y qué vamos a armar ahora? Nosotros con el Mega Esbirro, bien, esto me lo llevo acá. Ese gigante nivel 6 me molesta bastante. Es muy fuerte el gigante nivel 6. Ah, mira, el mío también está en nivel 6. Oh, bueno, pero me hizo mucho daño. Uy, eso sí no me gusta nada. Porque eso defiende muy bien. Igual hicimos bastante daño, ojo. Vean todo el daño que hicimos con solamente los duendes. La verdad no me quejo. Miren esas flechas hermosas y bellas. Muy bellas esas flechas, eso ya está a hechizo, es decir, a bola de fuego o flechas. La verdad, bastante bien. Pero, uy, mira, él hizo también eso. Metemos una bola de fuego. Ok. Esta gente no... Ok. No hay que jugar confiado contra esta gente. Ya la gente está empezando a ponerse fea. Está poniéndose fea. Entonces, acá metemos esto. Este es el único problema. No me gusta este mazo. Que como no tenemos estructura, a veces la defensa es como forzada. Pero el ataque es bestial. No sé por qué no se desvió eso. Lo cual me llama bastante la atención. Eso me llama bastante la atención. Muy bien ese hechizo. Ok. Si vamos a jugar así, vamos a jugar así. Yo no quiero luego que me vengan a reclamar nada por las redes, que no sé qué tal. Si nos vamos a poner feos, nos ponemos feos, muchachos. Díganlo ahí. Entonces, venimos acá. Eso tranquilito. Eso con mucha tranquilidad, con mucha paz y amor. Uy, flechas. Ok, esta gente está agresiva, chamo. Esta gente está agresiva. Mira. Agarramos nosotros con ese príncipe. Boom, bien. Boom. Y boom. Y vamos. Y metemos una Valkyria acá. Y vean que yo dije que yo me iba a poner feo. Yo lo dije. No me busquen. Pero vean cómo tanqueando al Barril de Duendes con el gigante va súper bien. Él está usando un mazo parecido, pero el mío es mejor. Entonces terminamos ganando la partida con 3 coronas bastante bellas y bonitas. Y ahora pasemos con el segundo mazo. Bueno, panitas, vean que ya estamos a nada de subir a Arena 4. Y muy importante, que muchos de ustedes me lo preguntan, es porque, bueno, me lo van a preguntar, sinceramente me lo han preguntado ya cuando tengo los 10 de lot de mazo en las cuentas grandes. Que si quieres ver ese tipo de mazos, suscríbete y activa la campanita. Y bueno, que ese botón rojo no se aprieta solo. Y además recuerda que siempre estamos en Twitch, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Me siento como una
pantalla publicitaria de infomerciales y empieza noche de hablando de fútbol a las 6 de la tarde, hora argentina. Entonces, ahora pasemos con esto. Para tener los 5 slots de mazos necesitan llegar a nivel 5 de Torre del Rey. Para eso, mejoren todas las cartas. Ahorita en estas arenas necesitan que sus cartas tengan el mayor nivel posible. Pero bueno, bueno, siempre la van a necesitar. Vamos a pasar con el segundo mazo, un mazo bastante interesante, un poquito más defensivo. Yo estoy en unas disyuntivas. Si dejar el mini P.E.K.K.A. o poner... o sea, prefiero, sinceramente, viendo todo lo que nos está tocando, poner en vez del mini P.E.K.K.A. la jaula. Si no tienes la jaula o no tienes el cañón, pon el mini P.E.K.K.A. La verdad va a estar bastante bien, o el príncipe. Con la jaula va a estar bastante bien. Entonces tenemos barril de bárbaros, ¿qué digo? Barril de bárbaros. Bárbaros, gigante, bombardero, B de dragón, duendes con lanza, flechas y bola de fuego. Un mazo bastante balanceado, muy bien, bastante defensivo, pero que si jugamos bien las cartas vamos a tumbar las torres muy fácilmente. Y bueno, panitas, estamos contra Slotfeld. Bueno, no sé, mi alemán está... Bueno, por Alemania se quedó fuera contra Inglaterra, pero bueno. Vamos aquí con los duendes con lanza, vamos a ver qué tal. Eso deberíamos defenderlo bastante bien, creo yo, ¿no? Sí, bastante tranqui. Vamos con un gigante desde atrás, tranquilamente. Estamos contra un nivel 6, cuidadito. Ojo, que también está en nuestras copas. Mira, nosotros... Vean lo defensivo que es este mazo. Que nosotros, gigante contra gigante, péguense, dale, ta. Ok, mira. Mira. Él también hace lo mismo. Interesante, me agrada. Me agrada este chamo. Pero vean que nosotros, a diferencia de él, no recibimos daño. Eso está súper bien. Y bien, ahora vamos a quedarnos un poco más tranquilos. Los bárbaros defienden muy bien. Si no tienes los bárbaros puedes poner un ejército de esqueletos. Metemos un B de dragón. Él lo tiene el 8. Increíble. Él tiene mini P.E.K.K.A. Muy importante, escuchen eso. Él tiene mini P.E.K.K.A. Entonces nosotros si lanzamos un gigante adelante no los va a tumbar muy fácilmente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Metemos esto aquí así. Y metemos unas flechas. Uy. La idea era que le pegara a los duendes. Ojo, mi error. Entonces, esa bola de fuego. Ok. Los bárbaros. No es la mejor opción, pero le van a ir pegando de uno en uno. Entonces, eso va a hacer que sobrevivan. Bien, buenísimo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Metemos también un medio dragón. Ya tiene el mini P.E.K.K.A., tiene los bárbaros, todo. Vamos a ver qué tan bueno será ese ataque. Pum, vean que pegamos, bien. Él tiene ahora su ataque y nosotros defendemos con la ola del forzudo, que vean que para mí es muy buena defensa. Vamos a meter esto aquí así. El B dragón sigue haciendo daño. El bombardero que hace bastante daño. Metemos una flecha acá. Y nosotros vamos a defender ese gigante tranquilamente. Vean que muy bien defendido, la verdad va súper bien. Pero vean que el mazo va un poco lento porque es un mazo más defensivo que otra cosa. Entonces empezamos de una vez por detrás con un gigante. Vean, uy, ese forzudo pegando, no me lo esperé. Genial, increíble. Es un error de él, porque miren cómo hacemos nosotros ahora. Metemos una bola de fuego y metemos una jaula. Y la verdad nos va a ir bastante bien. Vamos a quitarnos a esos bárbaros, lo cual está genial. Y nosotros metemos flechas aquí. Ven que el daño que hemos hecho en verdad es más progresivo que otra cosa, porque es un mazo bastante lento en cuanto al ataque. Es un mazo más defensivo, que es lo que les he estado diciendo durante casi toda la partida. Entonces, bien, ahí es verdad, aguantamos, no hay que equivocarse, ojo, porque si no la vamos a pasar bastante mal. Seguimos con un forzudo. Seguimos con un forzudito que la verdad me parece mágico. Y ahora sí vamos a poder empezar un ataque bastante bueno, porque miren, ahí con todo eso vamos a defender. Y pum, tenemos bola de fuego, tenemos todo lo demás. Voy a esperar un poco y metemos aquí la bola de fuego. Bien, esa bola de fuego va a estar bastante buena. Metemos unas flechas y vamos a ir haciendo daño. También vean cómo vamos yendo, cómo vamos haciendo daño con hechizos. Mira ese duendecito que va a pegar. Ok, bien. Estamos con calma, vean, tranquilito. Es un mazo muy defensivo. No a todos les va a gustar, a otros les va a encantar, yo lo sé. Entonces metemos un B de dragón acá. Y vean cómo defendemos súper sencillo, con cartas muy baratas. Y además de eso tenemos más defensa, muchas más defensas. Él sigue atacándonos, nosotros no importa. Metemos una bola de fuego acá, vean esa bola de fuego Predict que me acabo de lanzar. Lanzamos las flechas y ya esto es partida. Buena partida,
y terminamos ganando la partida. Vean que es una partida bastante sencilla en cuanto hay que simplemente defender, contraatacar, defender, contraatacar. Y bueno, panitas, con 2 mazos ya subimos a Arena 4, así que vamos a probar el último mazo, que recuerden que todos estos mazos son para que vaya subiendo hasta Arena 4 y puedas subir un poco más, por lo menos hasta la mitad, cuando ya empieces a conseguir otro tipo de cartas. Vamos con eso, pero por eso, luego al final de este video, quédate porque vamos a abrir algunas recompensas del pase de batalla para ver qué desbloqueamos. Entonces, pasemos acá con el último mazo, una especie de lockbait que me inventé. Es muy interesante, pero es un mazo muy rápido. Tenemos el caballero, tenemos el barril de duendes el caballero va a hacer la función de gigante para tanquear el barril de duendes. Además de eso tenemos bola de fuego, flechas, tenemos el bebé dragón, tenemos la mosquetera, bombardero y la jaula, que como ven es muy buena. Y bueno, venidas, vamos contra el rey, contra The King. Entonces, estamos acá contra él. Hace mucho frío, me estoy muriendo, no tienen ni idea de creo que esto es un bot. Qué raro, las últimas 2 no fueron bots. Sí, es muy posible que sea un bot. O si no, alguien que juega muy mal. Sin ofender, ¿no? Pero es que no fueron las mejores cartas lanzadas, sinceramente. Es que no sé, no sabía qué hacer ahí. Entonces, what? Ok, miren, vamos a hacer un ataque, vamos a tratar. Bueno, espérense un momento antes de hacer el ataque, porque este joven me puede venir con un ataque bastante interesante. El bot o no bot, lo que sea, pero pensé que iba a ser más peligroso, no les miento. No les miento. Estoy casi seguro que esta es un bot. O no. No lo sé, Rick, parece falso. Defendió muy bien ahí, ojo. Muy buena defensa, voy a dejar que ese bombardero pegue, pero la verdad muy buena defensa la de él, independientemente que hicimos mucho daño. Más que todo la defensa del caballero, para que no tanqueara, porque si no hubiese sido más daño. Vamos a ver. Ok, mosquetera, bebé dragón. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick, me parece falso. Pero la verdad es una partida que la veo bastante ganada. Igual no me quiero confiar porque siempre me sale algo, un tiro por la culata ahí por ahí que ¡pam! Y de repente caigo ahí que ok. Voy a tanquear esto. Y aquí, este barril de donde acá. Creo que sí es un bot. No estoy 100% seguro, pero la verdad es que eso es torre y esto también va a ser torre. Boom. Boom. No me salió como yo quería, pero bueno. Ok. Bien. Entre comillas, ¿no? Metemos esto por aquí. Sí, creo que sí era un bot. Creo que sí era un bot. A veces pasan este tipo de cosas en estas arenas. Pero bueno, ganamos con el último mazo, muchachos, haciendo las 3 torres al rey. Y ahorita pasemos abriendo esos cofrecitos de Arena 4. Y bueno, panitas, ya que estamos en Arena 4, vamos a abrir algunos cofres del pase de batalla. Igual yo les recomiendo a ustedes ir haciendo lo mismo que yo, abriendo un poco a poco para mejorar alguna que otra carta, o que salgan cartas nuevas. Y bueno, ya luego en Arena 5 ir abriendo. Si estás empezando con la temporada, bueno, ya iniciada. Entonces, también, si eres muy nuevo, puedes comprar el pase de batalla. Pero creo que no te dan las mismas recompensas como si estuvieras a nivel más alto, así que te esperaría que estuvieras por lo menos en Arena 13 o 12 para comprarlo. Entonces vamos aquí a abrir, por lo menos estamos en el 5, vamos a abrir hasta el 10. Primero nos dan esto y nos dan un cofre. Bien. Bien, desbloqueamos los dragones, muy importante, los dragones son muy buenos. Bien. Bien, bueno, esperaba un P.E.K.K.A. Vamos a ver, un P.E.K.K.A, por favor, sería bueno, ok. Un comodín, no me quejo. Bien, el espíritu de fuego es bastante interesante. Oh, quería un P.E.K.K.A. Pero bueno, el príncipe al 8 no está nada mal. Vamos a ir hasta el 10. Entonces abrimos un cofre. Esto, gemitas, bien, me gusta que me den gemas. Ok. ¿Me dieron cartas? Bien, esbirros, está bien, no me quejo. Bien. Uy, desbloqueamos la torre infernal, importante. Se vienen buenos mazos, señores. Y además de eso, ojito que ustedes pueden esperar a pasar el camino de trofeos y listo. Pero yo lo hago más que todo para mejorar las cartas y tenerlas ya de una vez. Entonces, mago de fuego, importantísimo, buenardo. Porque les recuerdo, antes de abrir los últimos 2,
Les recuerdo que en el camino de Torfeo ustedes desbloquean, por ejemplo, Toro Infierno, Mago de Fuego, tal. Pero sí, desbloqueándolas acá en el cofre pueden elegir la que no les salió. Aunque en mi caso el P.E.K.K.A ni el esqueleto gigante me han salido, así que la vamos a pasar mal. Entonces, aquí tenemos acá esto. No puede salirme una carta épica en vez de un comodín. Ok, bueno, la Torre Infierno no está nada mal para mejorarla. Una épica, por favor, nada, no me va a salir una épica. Ya lo vi. Estaba mal. Estaba mal. Pero bueno, espera. No, lo voy a dejar así. Y abriremos más cofres ya en la siguiente arena. En arena 5, en Valle de Hechizos. Pero bueno, muchachos, recuerden que se vienen también. Después de este video van a tener ya próximamente los mejores mazos para el Fuerte de P.E.K.K.A, es decir, para la arena 4. Espero que les haya gustado. Recuerden que en el Discord tenemos de todo un poco. Y además de eso, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, activar la campanita. Les dejo aquí muchas más cosas sobre Clash. Guía de todo. Las mejores cositas, las mejores legendarias. Todo para que sepan ya cómo es este bello y maravilloso juego. Y espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, activar la campanita. Y los espero en otro video.